Narraciones Fantásticas presenta El joven rey de Oscar Wilde. Primera parte. Era la noche anterior al día fijado para su coronación, y el joven rey se hallaba solo en su espléndida cámara. Todos sus cortesanos se habían despedido de él, inclinando la cabeza hasta el suelo, según el ceremonial de la época, y se habían retirado al gran salón del palacio para recibir las últimas lecciones del profesor de etiqueta, pues todavía algunos de entre ellos conservaban modales naturales que, es innecesario decirlo, constituye una falta gravísima entre cortesanos. El muchacho, porque todavía era un muchacho, ya que apenas había cumplido los 16 años, no lamentaba su marcha y por el contrario, se había dejado caer con un gran suspiro de alivio sobre las almohadas de su diván bordado, quedándose allí con la boca abierta y la mirada perdida, como uno de los oscuros faunos del bosque o un joven animal de la selva recién capturado por los cazadores. Y en verdad, eran los cazadores los que le habían descubierto, tropezando con él casi por casualidad cuando, desnudo de piernas y con el caramillo en la mano, seguía el rebaño del pobre cabrero que le había criado y cuyo hijo creyó siempre ser. Hijo de la única hija del viejo rey, secretamente casada con alguien socialmente inferior, un forastero, decían algunos, que se había hecho amar de la princesa a través de la magia de su laúd, mientras otros hablaban de un artista de Rímini, al que la princesa había honrado, tal vez demasiado, y que había desaparecido súbitamente de la ciudad dejando sin terminar su trabajo en la catedral. Cuando la criatura contaba apenas una semana, fue arrancado del lado de su madre mientras ésta dormía y entregado al cuidado de un aldeano pobre y de su esposa, que no tenían hijos y vivían en un lugar lejano del bosque, a más de una jornada de caballo de la ciudad. El dolor o la peste, según declaró el médico de la corte, o según insinuaciones de otros, un rápido veneno italiano servido en una copa de vino especiado, mató 1 hora después de su despertar a la blanca princesa que le había dado vida, y en el momento en que el fiel mensajero que llevaba el niño sobre el arzón de su silla se inclinó sobre su agotada montura y llamó a la puerta de la pobre cabaña del cabrero, el cuerpo de la princesa era bajado a la fosa abierta en un cementerio desierto, más allá de las puertas de la ciudad, una tumba en la que se decía que descansaba otro cuerpo, el de un joven de una belleza maravillosa y exótica, cuyas manos estaban atadas a la espalda con una cuerda y cuyo pecho estaba acribillado de rojas heridas. Esta era, por lo menos, la historia que los hombres se susurraban al oído. Lo cierto era que el viejo rey, en su lecho de muerte, ya sea presa de remordimiento por su enorme pecado o simplemente deseando que el reino no pasara a manos de otro linaje, había mandado buscar al muchacho y en presencia del consejo le había reconocido como heredero suyo. Y parece que desde el primer momento después de ser reconocido, el muchacho dio muestra de aquella extraña pasión por la belleza que tanta influencia estaba destinada a tener en su vida. Los que le acompañaron a las habitaciones dispuestas para él solían hablar de la exclamación de placer que escapó de sus labios cuando vio las delicadas vestiduras y las ricas joyas preparadas para su majestad, y la alegría casi feroz con que se despojó de su burda túnica de cuero y capa de piel de cordero. Echaba en falta, es cierto, a veces, la libertad de la vida en el bosque y se rebelaba contra las fastidiosas ceremonias de la corte, que le ocupaban tan gran parte de sus días. ¿Tiene que acompañarnos, joven rey? No es justo. ¿Por qué tengo que ir? Ahora tiene compromisos importantes, majestad. Pero el maravilloso palacio, Joyeuse le llamaban, del que era señor ahora, le parecía un mundo nuevo recién creado para su deleite. Y en cuanto podía escaparse de las reuniones del consejo y de las cámaras de audiencia, bajaba corriendo la gran escalera, donde había leones de bronce dorado y escalones de luciente pórfido, y vagaba de sala en sala y de corredor en corredor, como quien busca en la armonía el calmante contra el dolor, la curación de una enfermedad. En estos viajes de descubrimiento, como él los llamaba, y en verdad eran para él auténticos viajes por un país de maravilla, solía ir acompañado por los rubios y esbeltos pajes de la corte,
con sus mantos flotantes y alegres cintas, pero la mayoría de las veces iba solo, porque con rápido instinto, que más bien parecía adivinación, se daba cuenta de que los secretos del arte se aprenden mejor en secreto, y que la belleza, lo mismo que la sabiduría, prefieren el adorador solitario. De este periodo de su vida se contaron muchas historias curiosas. Se decía que un grueso burgomaestre que había ido a pronunciar una florida pieza oratoria en representación de los habitantes de la ciudad le había descubierto de rodillas, como en adoración, ante un gran cuadro recién traído de Venecia, lo que parecía presagiar el culto a nuevos dioses. En otra ocasión se le había perdido de vista por espacio de varias horas, y después de larga búsqueda había sido encontrado en un cuartito de uno de los torreones del lado norte del palacio, contemplando como en éxtasis una piedra preciosa griega en la que estaba tallada la figura de Adonis. Se había pasado toda una noche estudiando los efectos de la luz de la luna sobre una imagen de plata de Endimión. Todos los materiales raros y preciosos lo fascinaban, y en su afán por procurárselos había enviado a varios mercaderes, algunos a comprar ámbar a los rudos pescadores de los mares del norte, otros a Egipto, en busca de la curiosa turquesa verde que solo se encuentra en las tumbas de los reyes y a la que se suponen poderes mágicos, otros a Persia, en busca de alfombras de seda y cerámicas pintadas, y por fin unos a la India, a comprar gasas, marfiles, piedras de luna, brazaletes de jade, madera de sándalo, esmaltes azules y chales de cachemira. Pero lo que más le preocupaba era la túnica que tenía que vestir el día de su coronación. La túnica de oro tejido, la corona tachonada de rubíes y el cetro con sus hileras de perlas. Precisamente en esto pensaba esa noche, recostado sobre su lujoso diván, contemplando el gran leño de pino que se iba consumiendo en la chimenea. Los diseños, que eran obra de los más afamados artistas de la época, habían sido sometidos a su aprobación meses atrás, y había dado órdenes para que los artífices trabajaran de noche y de día, y para que en todo el mundo se buscasen piedras preciosas dignas de sus trabajos. Se veía con la imaginación ante el altar mayor de la catedral, con sus vestiduras reales, y una sonrisa jugueteaba en sus infantiles labios e iluminaba con su brillo sus oscuros ojos de fauno. Después de cierto tiempo se levantó, y apoyándose en la tallada campana de la chimenea, miró a su alrededor, a la habitación débilmente iluminada. Las paredes estaban recubiertas de ricos tapices representando el triunfo de la belleza. Un gran armario con incrustaciones de ágata y lapislázuli llenaba una esquina, y frente a la ventana había una arquilla curiosamente trabajada, con paneles de laca y mosaico de oro, en la que se guardaban delicadas copas de cristal de Venecia y una copa de ónix oscuro y veteado. Pálidas amapolas se veían bordadas sobre la colcha de seda, y altas columnas de marfil sostenían el dosel de terciopelo rematado por grandes plumas de avestruz, blancas como la blanca espuma. Un narciso sonriente, de bronce verde, sostenía un espejo sobre su cabeza. Sobre la mesa se veía una copa, achatada de amatista. Por la ventana divisaba la enorme cúpula de la catedral, levantándose como una inmensa burbuja sobre las casas sumidas en sombras, mientras los cansados centinelas iban y venían por la brumosa terraza junto al río. Allá a lo lejos, en un campo, cantaba un ruiseñor. Un leve aroma de jazmín entraba por la ventana abierta. El muchacho apartó los oscuros rizos que le caían sobre la frente y, tomando un laúd, dejó que sus dedos corrieran sobre las cuerdas. Sus párpados pesados cayeron sobre sus ojos y una extraña languidez se apoderó de él. Nunca hasta entonces había percibido con tanta agudeza o con tanta exquisita alegría la magia y el misterio de las cosas bellas. Cuando la medianoche sonó en el reloj de la torre, agitó una campanilla y sus pajes entraron y le desvistieron con gran ceremonia, echando agua de rosa sobre sus manos y deshojando flores sobre su almohada. Poco después de abandonar los pajes la estancia, el muchacho se quedó dormido y mientras dormía tuvo un sueño. Y este fue su sueño. Creyó que estaba de pie en un desván de techo bajo entre el zumbido y tableteo de muchos telares. La escasa luz del día penetraba por enrejadas ventanas,
permitiéndole ver las descarnadas figuras de los tejedores inclinados sobre sus bastidores. Niños pálidos de aspecto enfermizo estaban en cuclillas. Cuando las lanzaderas corrían entre la urdimbre, levantaban las pesadas tablillas, y cuando las lanzaderas se detenían, dejaban caer las tablillas y juntaban los hilos. Sus caritas estaban contraídas por el hambre y sus delgadas manos temblaban, inseguras. Unas demacradas mujeres estaban sentadas, cosiendo, ante una mesa. Un espantoso hedor llenaba la estancia. La atmósfera era pestilente y pesada, y las paredes chorreaban humedad. El joven rey se acercó a uno de los trabajadores, se detuvo junto a él y le observó, y el tejedor le miró enojado y dijo: ¿Quién eres tú para mirarme así? ¿Acaso un espía puesto aquí por el amo? ¿Quién es tu amo?, preguntó el joven rey. Nuestro amo, exclamó el tejedor con amargura. es un hombre como yo. La verdad es que hay poca diferencia entre nosotros, pero él viste ropas buenas, mientras yo llevo harapos, y mientras a mí me debilita el hambre, él padece por exceso de alimentación. El país es libre, dijo el joven rey, y tú no eres esclavo de nadie. En la guerra, contestó el tejedor, los fuertes esclavizan a los débiles, y en la paz, el rico esclaviza a los pobres. Tenemos que trabajar para vivir, y nos dan sueldos tan míseros que nos morimos. Trabajamos para ellos de la mañana a la noche, y mientras ellos amontonan oro en sus cofres, nuestros hijos se marchitan antes de tiempo, y los rostros amados se vuelven duros y malos. Nosotros pisamos las uvas, y otros beben el vino. Sembramos el trigo y nuestra mesa está vacía. Estamos encadenados, aunque ningún ojo lo ve, y somos esclavos, aunque los hombres nos llamen libres. ¿Y es así con todos? Así es con todos, contestó el tejedor. con los jóvenes y con los viejos, con las mujeres y con los hombres, con los chiquitines y con los que los años han doblegado. Los mercaderes nos oprimen y tenemos que obedecer sus mandatos. El sacerdote pasa a nuestro lado rezando su rosario, pero nadie se apiada de nosotros. Por nuestras calles sin sol se arrastra la pobreza, con su mirada hambrienta, y el pecado, con su cara repugnante, la sigue de cerca. La miseria nos despierta por la mañana, y la vergüenza vela con nosotros por la noche. ¿Pero a ti qué te importa todo esto? Tú no eres de los nuestros. Tu rostro es demasiado feliz. Y ceñudo le volvió la espalda y pasó la lanzadera por la urdimbre, y el joven rey vio que estaba enhebrada de hilo de oro. Y un terror enorme se apoderó de él y dijo al tejedor: ¿Y qué es esta vestidura que estás tejiendo? Es la túnica para la coronación del joven rey. ¿Pero a ti qué te importa? Y el joven rey lanzó un gran grito y despertó. Se hallaba en su propia estancia, y a través de la ventana vio la enorme luna color miel, suspendida en el aire oscuro, y volvió a quedarse dormido y soñó, y este fue su sueño. Creyó estar echado sobre la cubierta de una enorme galera en la que remaban 100 esclavos. El jefe de la galera estaba sentado a su lado sobre una alfombra. Era negro como el ébano, y su turbante era de seda carmesí. Grandes aretes de plata atravesaban los gruesos lóbulos de sus orejas, y en sus manos sostenía unas balanzas de marfil. Los esclavos estaban desnudos, excepto por un harapiento paño en la cintura, y cada hombre estaba encadenado a su vecino. El ardiente sol caía de lleno sobre ellos, y los hombres de raza negra corrían de un extremo a otro por una especie de pasarela, y los azotaban con tiras de cuero. Los remeros tensaban sus flacos brazos cuanto podían, y daban impulso a los remos dentro del agua. Las palas, al hundirse, salpicaban. Por fin llegaron a una pequeña bahía y empezaron a sondear. Soplaba una ligera brisa terrestre que dejaba un polvillo rojo sobre cubierta. 3 árabes montados sobre asnos salvajes llegaron a galope y les arrojaron lanzas. El jefe de la galera alzó un arco pintado y disparó contra uno de ellos, dándole en la garganta. Este cayó pesadamente en la arena y sus compañeros se alejaron velozmente. Una mujer envuelta en un velo amarillo le seguía sobre un camello.
pero de vez en cuando se daba vuelta y miraba hacia el muerto. Tan pronto arrojaron el ancla y bajado la vela, los hombres de raza negra descendieron a las bodegas y subieron una larga proporción de cuerda, fuertemente lastrada de plomo. El jefe de la galera la tiró por la borda después de haber asegurado su extremo en 2 ganchos de hierro. Entonces los hombres tomaron al más joven de los esclavos, le quitaron los grilletes, taponaron su nariz y sus orejas con cera y amarraron una gran piedra a su cintura. Pesadamente bajó por la proporción de cuerda y desapareció en el fondo del mar. En el lugar donde se hundió aparecieron unas burbujas. Algunos de los otros esclavos miraron con curiosidad hacia el mar. En la proa de la galera estaba sentado un encantador de tiburones golpeando monótonamente un tambor. Momentos después, el joven esclavo surgió del agua y jadeando, se agarró de la cuerda llevando una perla en la mano derecha. Los hombres se la quitaron y volvieron a echarlo al agua. Los esclavos se durmieron sobre sus remos. Una y más veces subió el joven y todas las veces trajo una hermosa perla. El jefe de la galera las iba pesando y guardando en un saquito de cuero verde. El joven rey trató de hablar, pero su lengua parecía pegada al paladar y sus labios se negaban a moverse. Los hombres charlaban entre sí e iniciaron una pelea por una sarta de cuentas brillantes. 2 pajarracos volaban en torno al barco. Entonces, el joven esclavo surgió del agua por última vez, y la perla que trajo era más bella que todas las perlas de Hormuz, porque tenía la forma de la luna llena y era más blanca que la estrella de la mañana. Pero su rostro tenía una extraña palidez y al caer sobre cubierta, brotó la sangre de sus oídos y de su nariz. Se estremeció apenas y de pronto dejó de moverse. Los hombres de raza negra se encogieron de hombros y echaron el cuerpo al mar. El jefe de la galera se rió y tendiendo la mano tomó la perla y cuando la vio, la apretó contra su frente y se inclinó. Será para el cetro del joven rey, Dijo, y con un ademán ordenó a los hombres que levaran anclas. Y cuando el joven rey oyó esto, lanzó un grito y despertó, y a través de la ventana vio los largos dedos grises de la aurora intentando agarrar las estrellas que se apagaban, y se durmió de nuevo y soñó, y este fue su sueño. No te pierdas la segunda parte de este audiolibro. Si te gusta este y otros videos de narraciones fantásticas, te agradeceríamos tu pulgar arriba. Suscríbete si quieres seguir escuchando más material fantástico. Toca la campanita para que recibas al instante noticias del canal. Hasta pronto. Narraciones fantásticas.